El anhelo del adicto es alcanzar una satisfacción plena, pero la realidad es que los deseos difícilmente alcanzan satisfacción. De hecho, el adicto utiliza la droga con el fin de satisfacer esos deseos prohibidos, esos deseos que buscan realizar el objeto perdido del deseo. Esta es una de las explicaciones que conducen a que el adicto engrandezca e idealice su droga favorita. El adicto se presenta ante el exterior como un tirano. Esa es la máscara que se pone, la de un dictador que no acepta fallas y que tampoco pasa los mínimos defectos. Se presenta como un verdadero perfeccionista, pero en el fondo lo que está encubriendo es un ego absolutamente debilitado, porque su cerebro tiene muchas fallas que lo llevan a encubrirse de una manera falsa e hipócrita con la máscara de la tiranía. Esta hipocresía esencial les causa mucho agobio, porque al presentarse como verdaderos tiranos con esa coraza del dictador, pero en el fondo estar terriblemente apesadumbrados por la multiplicidad de sus deseos y por todas esas angustias que les genera la culpa y la ansiedad. Toda esta situación les crea una amalgama que los llena de un sentido de abatimiento. Y ahí es donde encontramos la vía directa al consumo de su droga favorita. Su droga favorita los va a anestesiar y va a eliminar ese contacto con toda esa situación opresiva que llevan en su interior. En su vida privada, el adicto se ve como una persona grandiosa, pero al autoobservarse, al analizarse a sí mismo, se percata de que no da la talla. El adicto en su vida privada se percibe a sí mismo como alguien idealizado, como alguien grandioso, pero cuando empieza a observar los resultados, se percata de que no da la talla. Y ahí, cuando se da cuenta que es un fracasado, entra en unos estados de depresión emocional. La vivencia de sentirse grandioso y no poder demostrarlo hunde al adicto en una emoción de frustración y de fracaso que lo conduce a la decepción, y de la decepción cae en la depresión. Por eso busca tratar todo este esquema emocional desde una perspectiva del consumo de la droga. En efecto, el adicto trata toda la tensión que le causa el mundo exterior, todo ese miedo, esa cobardía que siente de lanzarse al mundo exterior, lo trata con el consumo de su droga favorita. La imposibilidad de cumplir con sus exigencias hunde al adicto en una melancolía que deviene en depresión y lo conduce al suicidio lento, a esa agonía lenta que es el consumo de su droga favorita. El hecho de estar sobrepasado por los conflictos conduce al adicto a una enfermedad brutal. Y ahí es cuando vemos que el único camino por el que puede tomar es por el consumo de droga. ¿Qué es lo que le sucede? Que al estar sobrepasado por los conflictos y al no darle una respuesta adaptativa a la realidad externa, entonces ello le conduce a tratar de aliviar todo ese sufrimiento interior con los efectos anestésicos de su droga favorita. Hay algunos adictos que han tenido una gran favorabilidad en lo económico,
lo familiar, lo social y lo profesional. Hay adictos que se drogan como consecuencia de la identificación de un familiar enfermo. Por ejemplo, el papá adicto al alcohol, el tío adicto a la marihuana, el hermano adicto al sexo. Entonces, esas figuras actúan como referentes con las cuales hay una identificación inconsciente por parte del adicto que se va a drogar. También se da el caso del adicto que en el fondo de su mente está lidiando con un complejo de inferioridad no resuelto. Es un complejo no confesado, oculto, reprimido, que le lleva a realizar compensaciones, idealizaciones y exaltaciones secretas. Esta situación lleva a que el adicto se ataque y se denigre, y a que en esa tensión que hay entre la exaltación y la decepción de sentirse inferior, caiga en depresiones que intenta tratar con su droga favorita. La omnipotencia del adicto es un estado de regresión a la infancia, con el cual pretende presentarse como el todopoderoso ante la sociedad. Pero en el fondo es un estado de evasión, porque el adicto va a hacer absolutamente todo lo posible por no entrar en contacto con su interior. Al adicto, el contacto con la realidad se le hace penoso, tanto como el contacto consigo mismo. De ahí que busque por todos los medios evadirse. Quiere evadirse de la realidad, pero tampoco quiere entrar en contacto consigo mismo, lo cual es una manera de abordar la vida misma. Al buscar su droga favorita, al embriagarse con licor, al fumar marihuana o al consumir cocaína, el adicto anestesia su realidad y se hunde en estados dopaminérgicos totalmente diferentes a lo que es abordar la realidad de manera limpia, de manera sobria, y a entrar en contacto consigo mismo, que sería comprender sus emociones más profundas.